Visible aumento de casos de síndrome de espectro autista, hay muchos vacíos que solo pueden ser respondidos desde el terreno clínico. El neurólogo César Castellanos, especialista en el tema, nos acompaña en una muy relevante entrevista que nos ayuda a entender el fenómeno. ¿Hay más casos en República Dominicana de autismo o solo estamos ante más diagnóstico? Probablemente ambas cosas. Ciertamente ha aumentado el número de casos diagnosticados, pero eso probablemente se debe a que tenemos más métodos diagnósticos hoy día. También hay más conciencia en la población, en los padres quiero decir, y en los maestros también, para la búsqueda y detección temprana de algunos síntomas que pudieran sugerir un diagnóstico de autismo. Pero también han mejorado las técnicas de diagnóstico, entonces eso hace que pudieran aparecer más casos y finalmente también los elementos medioambientales que se asocian con el autismo también han incrementado, es decir, la contaminación ambiental, el uso de tóxicos, pesticidas y una serie de elementos que están alrededor de lo que llamamos insultos externos o insultos ambientales, que alteran el desarrollo del feto durante el embarazo, ¿no? Entonces eso puede estar detrás de un aumento de los números. ¿Qué sabemos actualmente sobre la prevalencia del autismo en República Dominicana? Bueno, normalmente en República Dominicana sabemos poco de la prevalencia de muchos trastornos porque no tenemos un sistema nacional de registro eficiente. Por tanto, usamos cifras que nos orienten en función del parecido de nuestra población con poblaciones similares. Pero en general los trastornos del neurodesarrollo y el autismo es uno de los trastornos del neurodesarrollo, pues tienen una prevalencia que va entre 1 y 5% de la población en general. O sea que todos los trastornos que tienen que ver con el desarrollo infantil, que hoy día le llamamos trastornos del neurodesarrollo, andan más o menos por ahí. ¿Y cuáles factores pudiésemos decir que están detrás? Porque acaba de mencionar, por ejemplo, los factores medioambientales, Sí. pero quisiera saber cuáles son esos medioambientales y cuáles son en creo sentido que general. Debemos decir que el autismo o el trastorno del espectro autista es una condición genética. Eso es lo primero que debemos establecer. O sea, eso no se adquiere el autismo, no tiene que ver con algo que pasó, la crianza, no. O sea, el autismo, bueno, y esto anteriormente era creído así, o sea, al principio del siglo XX pensábamos que el autismo era un tema que tenía que ver con una relación fría con la madre. Pero no, hoy día sabemos que es un tema genético. En segundo lugar, no es un trastorno psicológico, no es un trastorno psiquiátrico, esto me interesa mucho dejarlo claro, es un trastorno neurológico. Es un trastorno neurológico que por error en muchos casos las familias inician en manos de un psiquiatra. Ese niño ha de llegar referido por su pediatra a un neuropediatra y el neuropediatra ha de solicitar una serie de evaluaciones donde sí entran evaluaciones de tipo psicológicas, pero no solamente. Entran también evaluaciones de tipo neuropsicológicas, entran evaluaciones de tipo psicosociales, entran evaluaciones de tipo psicoeducativas, entran evaluaciones del lenguaje, o sea, ahí empieza un despliegue de, aparte de lo que son las exploraciones propias de la neuropediatría, que pudieran incluir neuroimágenes para visualizar la morfología, la estructura del cerebro, y en el mejor de los casos, pruebas de lo que llamamos pruebas de cribado genético, porque hoy día se puede detectar a nivel genético el autismo, y esa es la prueba ya final, ¿no? El rol de los padres, los cuidadores y la escuela son vitales para determinar cualquier anomalía en el crecimiento de un niño o niña, y mientras más temprano será más oportuno. Ya desde el primer año de vida empezamos a notar que este niño tiene unos gestos que no son los comunes, eventualmente
mueve las manos de una forma, o los dedos de una manera particular, o no juega con los otros niños, se aísla, ¿verdad? O no responde como normalmente esperamos que responda una persona ante los gestos. O sea, todos los seres humanos, bueno, en condiciones normales los seres humanos y casi los animales desarrollados, evolucionados, respondemos a el gesto del otro. O sea, el gesto, la cara del otro genera una respuesta en mí. Y normalmente si el otro sonríe, yo sonrío. Y si el otro pone una cara así como gruñona, entonces yo me alejo un poco. O sea, hay una respuesta inmediata ante el gesto del otro. Pero en el caso del trastorno del espectro autista, estas personas no responden como se espera ante esos gestos. Nosotros hemos recibido varios casos de niños que llevaban un crecimiento normal, sin embargo, desarrollaron autismo una vez recibieron vacunas. ¿Son las vacunas un factor que está aumentando el autismo en el país? No, ni en el país ni en el mundo. Eso es uno de los mitos más difundidos. Y se habla de que, bueno, que hay vacunas que tienen plomo y entonces el plomo. Y sí, es cierto, hay vacunas que tienen alguna carga de plomo, pero en ningún caso se ha podido demostrar que esa concentración esté asociada estadísticamente con el aumento de casos de autismo. Lo que sí ocurre es que el curso normal del trastorno está asociado a una especie de reversión del desarrollo. O sea, un niño con una niña, un niño, pero normalmente es más los niños que las niñas, eso es otra cosa importante. Todos los trastornos del neurodesarrollo son más comunes en varones que en hembras. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el cerebro de las niñas es más capaz de adaptarse y de solucionar por sí mismo esos trastornos iniciales. Pero ese es el curso normal de la enfermedad, ese es el curso normal del trastorno, no de la enfermedad, del trastorno. De 1 a 3 años es cuando aparecen los primeros síntomas o rasgos de espectro autista, lo que genera una frustrante carrera en las familias por descubrir la visible involución que comienzan a recibir sus pequeños. El CAID, desde el sector público, desbordado, es insuficiente para la lista de espera cada vez más larga. La detención temprana es el principal desafío, seguido por acceso a un tratamiento, dejando la esperanza en un marco legal que lleve el sistema a dar respuesta a cada caso. Actualmente hay métodos de diagnóstico que pueden detectar desde el embarazo cualquier rasgo de espectro autista. Pese a ello, no contamos con estos en el país. El acceso temprano sigue siendo un reto y luego tratamientos oportunos y accesibles, así como una digna inclusión social. El diagnóstico país está claro, pero no necesariamente la ruta para llevarlo al terreno de la realidad.